El siguiente ejercicio me dicen, con respecto a los circuitos 1 y 2, y que aparecen foquitos de la misma resistencia, acá vemos 3 focos que tienen la misma resistencia llamada R, y me dicen cuál de los siguientes enunciados es correcto. Para ello vamos a analizar cada alternativa y a partir de ello tomaremos la decisión de cuál es la correcta. ¿Ok? Empezamos por la alternativa A, la voy a copiar. Y en la alternativa A me dicen que la batería suministra diferentes potencias a cada uno de los 3 focos. Entonces, para ver la potencia que está pasando por cada uno de los focos, tenemos que saber la siguiente propiedad, ¿no? Entonces acá sabemos que la potencia va a ser igual a la diferencia potencial elevado al cuadrado, todo eso dividido entre la resistencia del foco. ¿Correcto? Y para ello vamos a analizar cuánta diferencia potencial y resistencia pasa por cada foquito, ¿no? Entonces, fíjense bien. En el primero, como nuestro voltaje es de V y la diferencia potencial en el segundo también es de V, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, que la diferencia potencial de este valor de V sea determinado por los puntos A y B. O por los extremos A y B, ¿no? Por lo tanto, aquí si acá vale en este nodo A, esta diferencia, en este caso, o este potencial vale A también. Aquí también, si en este nodo el potencial es B, acá también vale B este potencial. Lo mismo pasa acá. Entonces, si acá es V, la diferencia potencial sigue siendo la misma, en este caso sería AB. Y obviamente, al no tener resistencia aquí, el potencial debe ser lo mismo acá en A, ¿no? Acá también va a ser A. Obviamente aquí y aquí ya no pueden ser el valor de A porque hay resistencia, entonces de aquí a aquí sería B. Cada vez que no presente resistencia, el potencial sigue siendo el mismo, ¿no? En este caso va a ser siguiendo B. Listo. Entonces vemos que la diferencia potencial, si se dan cuenta, para los 3 focos sigue siendo la misma, AB, que es el valor de V. Y la resistencia de cada foco es R. Entonces, acá yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Vamos a poner acá, perdón, la potencia para los 3 focos debe ser la misma, ¿no? Es la misma. Y eso se puede comprobar porque tienen la misma diferencia potencial AB y tienen la misma resistencia. Entonces, la clave A es falsa. Las 3 son iguales, no son diferentes. Entonces, esta es falsa. Listo, ya está, no hay mucho que hacer. Vamos por la B. Y me dice que la corriente suministrada por la batería es la misma en ambos circuitos. La corriente, ahora mira, o sea, la corriente que pasa por el circuito 1 y por el circuito 2 dicen que es la misma. Vamos a analizar eso. Para ello vamos a apoyarnos de la siguiente imagen, como vemos aquí, ¿no? Que está acá. Vemos que, vamos a decir que a la corriente del primer circuito le llamaremos I1, ¿correcto? I1 me viene en amperios. Ahora, este I1, escúchenme bien, se calcula de la siguiente manera, como la diferencia potencial entre la resistencia, ¿correcto? Y para el circuito 1, si se dan cuenta, tenemos que solamente la diferencia potencial vale V y la resistencia vale R. Si se dan cuenta, en el segundo circuito no pasa eso. ¿Por qué? Porque si pueden apreciar, hay 2 focos, ¿no es cierto?, conectados en paralelo, porque tienen la misma diferencia potencial. Cuando tienen la misma diferencia potencial, es conexión en paralelo. Y si es en paralelo, mucho cuidado con eso. Primero hay que calcular la resistencia equivalente, ¿correcto? Para ello vamos a hacer la siguiente propiedad, de la siguiente manera. Sería la suma de inversas, ¿no? Tendría 1 entre la resistencia equivalente, ¿no? Equivalente. Todo eso va a ser igual a la suma de inversas de cada foco. Sería 1, o la resistencia de cada foco, 1 sobre R, más 1 sobre R. Y aquí, ya resolviendo, nos va a salir que la resistencia equivalente, ¿no es cierto?, va a ser igual a R medios. ¿Ya? A R medios. Bueno, se entiende, ¿no? Porque esto es 2 sobre R, se va a dar la vuelta y quedaría R medios. Bueno, entonces la I2 estaría de la siguiente manera. Nuestra I2 va a ser igual a la diferencia potencial, que sigue siendo V, mucho cuidado con eso, la diferencia potencial va a seguir siendo la misma, sigue siendo V, pero para el sistema, pero la resistencia ya no es R, sino sería R medios. Aquí resolviendo, esto de acá se puede resolver de la siguiente manera, nos quedaría V 2 veces, ¿no? R. Y de acá ya me doy cuenta de algo, de acá ya puedo decir, ¿no?, que con la corriente I2 obviamente
va a ser diferente a la corriente I1. Es más, también puedo concluir, la I2 es el doble de la I1, por lo tanto la I2 va a ser mayor que la I1. O sea, ya con eso tengo muchas cosas que demostrar. Por lo tanto, no es la misma corriente, es diferente, uno es el doble del otro, por lo tanto es falsa también. Vamos por la C. Me dicen que el foquito del circuito 1 brilla más que cualquier circuito, que cualquiera del circuito 2. A ver, el brillo se mide por la potencia, y si nos damos cuenta en la clave A tienen la misma potencia los tres focos, y si tienen la misma potencia los tres focos, el brillo es igual, ¿no? Entonces acá ponemos, como tienen la misma potencia los tres focos, brillan, ¿no es cierto? Deben brillar igual. Ya está, entonces es falsa también esta. Es falsa. La B también pusimos falsa, está muy bien. Ahora vamos por la D. En la D me dice que la corriente que circula por los foquitos del circuito 2 son diferentes. La corriente que circula por el circuito 2. Ahora, como podemos ver en la imagen del circuito 2, nos damos cuenta de lo siguiente, ¿no? Que la diferencia potencial y la resistencia de cada foco del circuito 2 es la misma. Y si es la misma, debe pasar la misma corriente. Por lo tanto, no pueden ser diferentes. De acá no tengo mucho que decir. De acá yo me doy cuenta que la corriente que pasa por los focos del circuito 2 es la misma porque tienen, ¿no es cierto?, tienen la misma resistencia y la misma diferencia de potencial, o sea, me va a dar el mismo valor, no me puede dar valor diferente, por lo tanto es falsa. Y nos queda la última, que esa debe ser verdadera, pero vamos a comprobarla. Y me dice la corriente suministrada por la batería es menor en 1 que en 2, y eso sí lo habíamos visto acá, justo acá ya habíamos determinado que en la alternativa anterior que la I2 era mayor que la I1, por lo tanto la I1 es menor que la I2. Esta sí es verdadera, ¿no? Esta sí es verdad. Y la respuesta es la clave E. Vamos a ordenarlo. Listo, ya está. Muchas gracias.